nombre es Mangla de Lobatón Morales. Mi grupo de trabajo del curso multimedia está compuesto por los compañeros Óscar Hurtado, Juan Camilo Torres, Andrés Felipe Rendón, Emily Tatiana González. A continuación, la parte colaborativa de la fase 4, analizar. Hola tutor y compañeros, espero que tengan un excelente día. Les voy a explicar en este tutorial cómo podremos conectar PHP con una base de datos MySQL. Vamos a trabajarlo directamente sobre un servidor web, o sea, directamente sobre un hosting y un dominio, pues para agilizar, digamos, este proceso. Hay que tener en cuenta que PHP es un lenguaje de servidor, de tipo servidor, o sea que requiere estar en un servidor Apache para poder funcionar. Sin embargo, si quieren hacerlo directamente sobre un computador tipo Windows, Mac, Linux, ¿sí?, que no sea servidor, simplemente bastará a instalar un programita llamado SAM que me emule dichos servicios. ¿Listo, muchachos? Sin más preámbulo, iniciemos. Bien, muchachos, como les comenté, entonces vamos a manejar un servidor web, o sea, un hosting, ¿listo? Este hosting que están viendo cuenta con un dominio llamado conocimientoparatodos.com. Yo le creo un subdominio llamado unad.conocimientoparatodos.com. No tiene nada, ¿listo? Bien, ahora ya tenemos el espacio como tal para colocar el código y ahora requerimos la base de datos. Vamos a crear la base de datos aquí, dando clic en base de datos MySQL y vamos a crearla, por ejemplo, con el nombre unad, usuario unad y contraseña 123456789. La más segura de todas. Déjale crear y ya tenemos la base de datos. Y cuando creamos la base de datos, tenemos automáticamente lo que es el nombre de la base de datos, un usuario MySQL, un host y pues la contraseña que ya tenemos. ¿Listo? Ojo, 4 datos que son fundamentales para conectar. Ahora, la conexión a una base de datos es muy, como le digo yo, repetitiva. Es muy común, es muy igualitaria, o sea, siempre lo mismo. Entonces, pues bueno, he hecho este video muchas veces ya y lo que vamos a hacer será basarnos ya sobre un código ya hecho. Por ejemplo, requerimos de un formulario, ¿cierto? ¿Cómo así que requerimos de un formulario? Pues, ¿de qué me sirve yo explicarles cómo conectar una base de datos si no van a poder usar la base de datos? Simple y sencillo, ¿cierto? Así que una base de datos va a contener datos. Simple y sencillo, va a contener datos. Así que tiene que haber un formulario, por ejemplo, un formulario de registro, que me registre datos en dicha base de datos. Un formulario, bueno, una base de datos como tal, contiene muchas tablas. En este caso no hemos creado ninguna de ellas. Vamos a crearlas. Creémoslas aquí dando clic en phpMyAdmin. ¿Cómo así que tablas? Pues, por ejemplo, una base de datos contiene, no sé, la información de una empresa. Pero esa empresa tiene ingresos, egresos, clientes, proveedores. Cada uno de ellos va a ser una tabla como tal. ¿Listo? Bueno, eso se ve más que todo en bases de datos. Aquí como tal tenemos entonces la base de datos unad y vamos a crear una tabla llamada registro con un solo campo. No nos vamos a complicar, un solo campo. Ese campo va a ser nombre. No vamos a hacer nada más. Nombre. Va a ser de tipo varchar, o sea, me va a contener texto y de máximo 60 caracteres. Sencillo. Démosle guardar. Y listo. Tenemos entonces en la estructura solo un campo nombre, solo hay un campito. No me va a guardar apellido, dirección, nada, solo nombres. ¿Listo? Bien, ya tenemos entonces la tabla de la base de datos que es fundamental. No se puede guardar si no hay tablas. Tengan en cuenta eso. Ahora sí vamos a proseguir con el código. Entonces tenemos que este formulario me va a guardar un nombre. Me va a enviar un nombre a la tabla, no más. Solo me va a enviar un nombre. Ahora, para poderme guardar este nombre, él me está enviando este formulario a el archivo guardar.php. Pero ustedes dirán, bueno, ¿cómo así que hay un formulario ahí? Tranquilos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enviar este archivo registro.php. Este registro.php, vamos a guardarlo como tal en nuestro hosting para que lo puedan ver visualmente. ¿Listo? Vamos a ir entonces a nuestro administrador de archivos. Vamos a ir al administrador de archivos para poder subir el archivo, ¿no? Doble clic en unad y aquí lo vamos a subir. Vean, registro.php lo vamos a subir. Y vamos aquí a darle actualizar. Aquí tenemos el archivo registro. Y véalo aquí, no es más. Una etiqueta, también llamada label, un campo de texto y un botoncito enviar. Si le damos clic en enviar, pues me va a botar un error porque no existe un archivo guardar.php. No es más.
Sí, todos estos archivos, a excepción de este, vamos a manejar para el éxito de este tutorial. ¿Listo? No se me asusten, tranquilos, es muy fácil. Ya les explico por qué. Como les decía, es muy repetitivo. Es muy repetitivo. Entonces, ¿por qué repetitivo? Porque para abrir la conexión a MySQL vamos a requerir siempre los mismos datos. Lo que es el host, la base de datos, el usuario y la clave. Siempre los mismos datos. El problema es de que todos los hosting no van a manejar los mismos datos. Es obvio. ¿Qué tal yo conectarme a la base de datos de Google o del Pentágono? No puedo. Cada base de datos maneja sus propios datos, ¿no? Sus propios accesos. En este caso, pues manejamos variables. Como son diferentes en cada hosting, manejaremos variables. Por ejemplo, la variable host me va a contener el host. ¿Cuál es el host? Miremos acá. Miremos aquí, bases de datos. Y cuando creamos la base de datos, él me mostró eso. Aquí está, vea. Host, localhost. Copiémoslo y lo pegamos allá. Base de datos. La base de datos es esta. Y si miramos bien, la base de datos y el usuario son los mismos para mi caso. ¿Listo? Así que base de datos la pegamos aquí y el usuario lo pegaremos aquí también. La clave sabíamos que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En cuanto a las tablas, aquí pueden haber muchas tablas. O sea, aquí van a haber, digamos, tabla 1, 2, 3, 4, sí, dependiendo de las tablas que tengamos. En este caso solo tenemos una tabla, pues usaremos tabla 1, no más. ¿Cómo se llama la tabla? Dijimos que se llamaba registro. Si queremos confirmar, vamos a la base de datos y aquí está, tabla registro. Bien, aquí vea como le digo, ustedes si tienen este archivo, pues yo lo voy a dejar en la descripción de este video si quieren descargarlo. Con solo descargar estos archivos simplemente cambian sus daticos y ya tienen la conexión a la base de datos. Simple y sencillo. ¿Qué más está haciendo acá? En una variable conexión está haciendo como tal la conexión. Si no tuviéramos estos archivos, bueno, estas variables, aquí tendríamos que colocarle host, que sería localhost, aquí el usuario, que sería U6941, aquí todos esos datos, pero pues me parece que es mucho más simple trabajarlo en variables. ¿Listo? Ahora, vamos a guardar, control S. Si abrimos una conexión, también cerramos una conexión. Entonces, cerrar conexiones pues es mucho más simple, que es MySQL Close, y es la variable conexión. ¿Cómo así que variable conexión? Pues porque en abrir conexión teníamos esta variable que era la que me hacía la conexión a la base de datos. Si aquí le llamo, por ejemplo, Dustin, aquí tenemos que colocar también Dustin. ¿Listo? Pues es un ejemplo, ¿no? Obviamente. Bien, tenemos abrir conexión, cerrar conexión. Ahora, el archivo más importante de todos, el que va a ejecutar la acción, es guardar.php. Recordemos que guardar.php recibe el nombre que me envía el usuario, me envía el cliente, me envía, no importa, el que me envía la persona. Vea, lo envía acá. Vea. Guardar.php me va a enviar el nombre al archivo guardar.php. Él lo que va a hacer acá será recibirlo en una variable llamada nombre. Abrimos la conexión a la base de datos, que sería este archivo. O sea, es como si yo copiara todo esto y lo pegara aquí en vez de esta línea, pero pues no es presentable. ¿Sí? Abrimos la conexión y aquí hacemos la conexión. Entonces, ¿qué es esta línea de código? Esta línea de código me dice que con la conexión del archivo abrir conexión, o sea, con esta conexión, vamos a insertar en la tabla X. ¿Cómo así que en la tabla X? En este caso la tabla 1, vean, que es la de registro. Entonces la tabla 1. Aquí vamos a colocar los campos de MySQL. Si tenemos muchos campos de MySQL, nombre, apellido, dirección, aquí lo vamos a colocar. En este caso sería solo nombre. ¿Qué valores va a guardar en estos campos? Pues en este caso voy a guardar la variable nombre. ¿Cómo así que la variable nombre? Pues que es esta misma de acá, que es la que me envía el archivo registro.php. ¿Sí? Este archivo me envía el campo nombre, lo va a recibir guardar.php y me lo va a enviar también a la base de datos. Hacemos eso y cerramos la conexión. Usted dirá de pronto, uy, qué complica, qué cosa tan enredada. No, realmente vuelvo y repito, todo es repetitivo. Me explico. Con los archivos abrir conexión y cerrar conexión, usted donde esté va a colocar estos códigos, bueno, ni siquiera este de aquí, este código relativo. Estos dos, que es abrir la conexión y cerrar conexión, y dentro de estos dos usted va a colocar los datos necesarios para, dependiendo de la acción que quiera hacer. Insertar, actualizar, no sé, consultar, por ejemplo. ¿Listo? Bien, muchachos. En este caso ya podemos, por ejemplo, probar. Vamos a probar que sería enviar esos archivos a nuestro hosting,
para probar cómo funciona. En este caso tenemos registro.php, guardar, cerrar y abrir. Vamos a enviarlos, upload. Vamos a actualizar aquí entonces lo que es el registro.php y vamos a colocar aquí, por ejemplo, que me guarde Oscar Dustin. Démosle enviar y vamos a ver si funcionó. Miremos la base de datos, registro, y aquí está, Oscar Dustin. ¿Funcionó? Así de simple. Si le colocamos otro datico, por ejemplo, ASD, enviar, aquí lo vamos a recibir y aquí estará. Véalo aquí. No solo hicimos la conexión a la base de datos, insertamos archivos en una base de datos. Pero usted dirá, bueno, yo no quiero solo insertar, quiero consultar, quiero actualizar, bueno, no importa. Dependiendo de lo que usted quiera hacer, ahí es donde viene el archivo códigos, que yo les decía que no vamos a subir, porque es un archivo informativo. En este caso, pues yo les he resumido los códigos que son los más usados, por ejemplo, con bases de datos, que es la consulta de datos, el actualizar los datos. Me quedó mal, es Oscar Dustin, me quedó mal. Era Oscar, por ejemplo, Dustin. Entonces quiero actualizarlo, pues se usa este código. Usted lo mirará muy complicado, pero vuelvo y repito. Cambia el nombre de la tabla, cambia el campo de MySQL, por ejemplo, aquí sería nombre, la variable sería también nombre. Y bueno, aquí dependiendo, pues, el ID, pues dependiendo ya, digamos, el dato que quiere usted actualizar. Eso pues lo miraremos tal vez en otro tutorial, si el profesor lo permite. Bueno, en este caso tenemos también lo que es insertar datos, que este fue el que usamos como tal. Y aquí tenemos eliminar datos, en caso de que quiera eliminarlos. ¿Listo, muchachos? Bueno, como vemos es bastante simple y realmente lo que se requiere es práctica. Pero es simple porque solo es copiar y pegar, en realidad siempre es lo mismo, ¿listo? Un poquito de lógica y sale para pintura. Listo, muchachos, como vemos es bastante simple, bueno, relativamente simple. Basta con simplemente tener la paciencia adecuada, los códigos necesarios y no hay ningún problema. Conectar con la base de datos es relativamente simple. Ya con esto podrá hacer todo tipo de ajustes o cualquier tipo de modificación a la tabla o base de datos. ¿Listo? Bueno, muchachos, creo que esto sería todo. Espero cumplir las expectativas. Un abrazo para todos. Hasta luego.